Normalmente, cuando presenciamos la grandeza absoluta, ya sea en el arte, en la ciencia o en el deporte, hay un instinto casi automático de percibirla como si fuera un truco de magia. Vemos el resultado final, esa obra maestra deslumbrante, y asumimos que hay algún tipo de polvo de hadas de por medio. Sí, como un don místico que los demás mortales simplemente no poseemos. Exacto. Y en el fondo, nos reconforta muchísimo pensar que es magia, porque esa idea nos exime totalmente de la responsabilidad de intentar replicarlo. Claro, es que delegar el éxito a la suerte genética es el escudo perfecto. Es infinitamente más cómodo creer en el destino que enfrentarse a la brutalidad matemática del trabajo que realmente hay detrás de la cortina. Ya. O sea, si aceptamos que esa grandeza es solo método y repetición, la excusa de decir, bueno, yo no nací para esto, esa excusa se desmorona por completo. Totalmente. Y por eso mismo, la exploración que tenemos hoy sobre la mesa es tan reveladora para cualquiera que nos escuche. Hoy vamos a arrancar esa cortina de un tirón, a apagar las luces del escenario y examinar directamente los planos del arquitecto. Qué buena analogía. Y tenemos un material que es oro molido para hacer esto. Sí, para este análisis profundo contamos con unas fuentes espectaculares. Tenemos extractos de una entrevista a Kobe Bryant en el canal de YouTube Motiversity en español y pasajes clave del texto Mamba Mentality, El rigor de la grandeza, ambos centrados en su método de trabajo. Ujú. Hablamos de un material fascinante, sobre todo por la crudeza clínica con la que aborda cómo opera la mente humana bajo una presión asfixiante. Tal cual. Vale, vamos a desgranar esto porque el objetivo de nuestra sesión de hoy es desmitificar radicalmente esa idea del talento innato. Vamos a explorar cómo la grandeza no es magia. Ni mucho menos. Es una mezcla de disección analítica, un nivel de sacrificio personal que roza lo irracional y una gestión del ego súper fascinante. Y ojo, que nadie se equivoque pensando que esto es solo para fans del baloncesto. No, que va. Esto va mucho más allá. Exacto. Los principios que exponen estos textos configuran una cultura obsesiva que se puede aplicar a cualquier faceta, desde construir una empresa hasta resolver problemas técnicos complejos. Sí, y el primer gran mito que dinamitan estos documentos, y me parece brutal, es la ilusión del portento físico inalcanzable. Ostras, eso es buenísimo. Claro, porque existe esta narrativa de que los atletas de élite simplemente ganaron la lotería genética, ¿verdad? Sí, que nacen ya con superpoderes. Eso es. Sin embargo, la autoevaluación que hace el propio Bryant en estos textos expone una realidad muchísimo más terrenal y hasta cierto punto vulnerable. Es un jarro de agua fría para cualquiera que espere leer la historia de un semidios. Él mismo desglosa sus capacidades físicas con una frialdad increíble, como si fuera un auditor externo. Literal. Menciona, por ejemplo, que su salto vertical era de unas 40 pulgadas, o sea, unos 101 centímetros, que a ver, físicamente está genial. Sí, es una marca excelente, desde luego. Pero él mismo recalca al momento que no eran los 115 o 120 centímetros de salto que tenían los verdaderos fenómenos con los que competía todas las noches. Claro. Y no se detiene ahí. Fíjate en cómo analiza sus propias manos en el texto. Buf, lo de las manos, Estela. Admite que eran grandes, sí, pero especifica que no eran súper grandes. Y en el baloncesto profesional, tener manos del tamaño de sartenes es una ventaja abismal. Te permite agarrar el balón en el aire como si fuera una manzana. Exacto. Y él no tenía esa ventaja natural. Pero a ver, aquí me pregunto algo. Si la biología no te ha dado unas manos gigantes, pues oye, no puedes hacer que te crezcan los huesos por arte de magia. ¿Qué haces ante una limitación anatómica tan inamovible? Pues la respuesta, según el texto, fue la ingeniería muscular. Al no poder depender de la envergadura natural de sus manos, implementó unas rutinas superobsesivas para fortalecer los músculos de los dedos y los antebrazos. Madre mía. Hablamos de ejercicios de agarre extremo, o sea, trabajo con pesas diseñado única y exclusivamente para que sus manos actuaran como tenazas. Compensó esa falta de tamaño construyendo una fuerza artificial en el gimnasio. ¿Hasta poder palmear el balón a voluntad? Es increíble porque la imagen que proyecta no es la de un atleta fluyendo de forma natural, es la de un ingeniero optimizando una máquina. Totalmente. Él también menciona que era rápido y ágil, pero que no tenía una velocidad estratosférica para dejar atrás a todos por pura explosividad. Y me encanta compararlo con un programador buscando errores en un código. Esa analogía me gusta mucho. Claro, si un código va lento porque el ordenador no da para más, un buen programador no se enfada con el hardware, simplemente ajusta el algoritmo para que sea más eficiente.
y listo. Y lo fascinante aquí es que el texto de Mamba Mentality subraya precisamente esto, cómo utilizó sus debilidades físicas, como la motivación exacta, para saber qué tenía que estudiar. Ujú. Como no podía ser el más rápido de forma natural, esa limitación le forzó a desarrollar una expansión intelectual sin precedentes sobre el juego. Estudiaba los ángulos, ¿verdad? Sí, estudiaba la geometría de la cancha, los puntos ciegos de los defensores, todo con una profundidad analítica que sus rivales jamás se molestaron en desarrollar porque dependían de su velocidad. ¡Qué locura! Y esa adaptación de la máquina nos lleva a la segunda parte, que es el sistema operativo, o sea, la mente. Porque si la mecánica es el motor, la mente es lo que permite que todo funcione bajo presión extrema. Sin duda. Y la preparación psicológica que revelan estas fuentes es casi teatral. En la entrevista compara su ritual antes de entrar a la cancha con el personaje de Máximo en la película Gladiador. Así, la mítica escena donde recoge la tierra y la huele. Esa misma. Es un ritual de transformación, Es una técnica de anclaje puro y duro, ¿no? Un estímulo para apagar el ruido de fuera. fundamentalmente. Forzar a los sentidos a centrarse en la tierra actúa como un cortocircuito para la amígdala cerebral, que es la que gestiona el miedo. ¡Ostras! Al hacer eso anclaba la mente al presente. Él llamaba esto entrar en la jaula, un estado de aislamiento total donde nadie le podía tocar ni hablar. Una jaula mental. Pero claro, mantenerte en esa jaula es súper fácil cuando todo va bien y estás ganando. El verdadero test es cuando fracasas. Ahí está la clave. Y las fuentes hablan de un episodio humillante en su primer año. Los famosos airballs, tiros en playoffs que ni siquiera tocaban el aro. Para quien no siga el deporte, eso es la humillación absoluta. Sí, es como olvidar tu propio nombre en una reunión de accionistas. Exacto. Y tendemos a pensar que estos superatletas tienen egos gigantescos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reacciona un novato ante un fracaso tan público sin que su ego se desmorone? Pues porque ante esos airballs su reacción no fue el orgullo herido. Y esto es algo que me vuela la cabeza. Hay una cita brutal suya que dice: no eres tan importante, supéralo. Qué bueno. No eres tan importante. Exacto. El ego desaparece por completo para dejar paso al análisis puro. Transforma la vergüenza en logística. Claro, él se sienta a ver las cintas y piensa, vale, la mecánica de mis brazos era buena, ¿por qué fallé? Y la conclusión técnica es fascinante. Sí. Descubre que el problema era el calendario. Eso es, en el instituto jugaba 35 partidos. En la liga profesional son 82 partidos sin apenas descanso. El diagnóstico fue simplemente, me fallaron las piernas. Es que esa es la esencia de la resiliencia emocional de la que hablan los textos. Ver la realidad de la situación sin involucrar los sentimientos. Si te da pena tu propio fallo, no puedes mejorar. El procesarlo como un fallo mecánico supo exactamente cómo adaptar su programa de pesas, y una vez dominada su mente y su cuerpo, las fuentes cuentan que buscó a quienes ya habían recorrido ese camino, su propia montaña Rushmore de mentores. Sí, se acercó a figuras legendarias. Magic Johnson, Michael Jordan, al que llamaba su hermano mayor, Jerry West. Y que les preguntaba, Consejos de vida. ¿qué va? ¿Qué va? Les extraía información técnica con pinzas. A Jordan le preguntaba por sus mecánicas a unos niveles de detalle absurdos. Pero claro, esta búsqueda del conocimiento absoluto exige un sacrificio vital inmenso. Absolutamente. Y el coste personal era altísimo. Rechazar vacaciones, no pasar el rato con amigos o con otros jugadores en los descansos. Prefería encerrarse a estudiar vídeos. El sacrificio de lo cómodo por lo extraordinario. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque lanzo una duda para quien nos escucha. O sea, ¿es esto sano? ¿El éxito extremo requiere inevitablemente desequilibrar tu vida personal de esta manera? Es una gran pregunta. El texto recoge ese guante y lo explica como una elección muy consciente. Su justificante interno era evitar el arrepentimiento futuro. Ya. Él decía: cuando me jubile, no quiero tener que decir ojalá hubiera hecho más. Su prioridad absoluta era el oficio. Y el texto matiza que sus verdaderas amistades entendían este compromiso. O sea que retomaban la relación meses después como si nada. Eso es, validaban esa priorización. Pues esa priorización queda clarísima en una anécdota del año 2000 que me dejó sin palabras. Jugaban contra los Toronto Raptors y la estrella rival era Vince Carter. Pues resulta que Kobe tenía la espalda literalmente quebrada por unos espasmos. Lo normal ahí, médicamente hablando, es no jugar. Claro, cualquier médico te sienta en el banquillo. Pero él sabía que si descansaba, la narrativa pública diría que estaba esquivando a Vince Carter,
¡Qué barbaridad! Y su respuesta fue: hoy no es un día para descansar. Jugó destrozado solo para proteger esa narrativa competitiva. Es que la mentalidad analítica y esa resiliencia no se limitaban a una cancha de madera. Y si conectamos esto con el panorama general, el texto de El rigor de la grandeza ilustra perfectamente cómo esta Mamba mentality se aplica fuera del deporte. Totalmente. Traducir esa obsesión a los negocios. Las fuentes detallan 4 pilares que él usaba para evaluar si invertir en una empresa o no. Ujú. El primero, entender el negocio. El segundo, ver las barreras de entrada. Hasta ahí, todo normal. Sí, economía básica. Pero el tercero era analizar a los empresarios. Y la pregunta era, ¿son obsesivos? ¿Tienen esa misma enfermedad por la perfección? Y el cuarto pilar era evaluar si esa cultura obsesiva era sostenible en toda la empresa. Buscaba ese comportamiento asimétrico en los negocios. Me parece brillante. Y la forma en que él mismo dirigía su estudio creativo es el mejor ejemplo de esto. Cuando buscaba gente para animar o escribir proyectos, las fuentes revelan que buscaba explícitamente contratar a personas que no supieran cómo hacer ese proyecto específico. Claro, cualquier departamento de recursos humanos se llevaría las manos a la cabeza. O sea, descartaba a los expertos que venían con la fórmula ya aprendida. Quería enfrentarlos al puro desconocimiento. Porque él decía que a través de esa curiosidad alcanzarás un nivel que no creías posible. Es la paradoja de la zona de confort total. La verdadera innovación en una empresa ocurre exactamente en el mismo lugar donde ocurrían los airballs en el baloncesto, en el territorio de lo desconocido. Tal cual. Forzaba al equipo a entrar en su propia jaula creativa. Ahora bien, todo este marco teórico de trabajo duro, obsesión, liderazgo, suena perfecto. Hasta que ocurre lo impensable, y el cuerpo dice basta de forma catastrófica. Buf, sí. El talón de Aquiles. Literalmente. Y este es el clímax absoluto de todo esto. Partido contra los Golden State Warriors. Marcador 107-109, a las puertas de los playoffs. Y de repente, el tendón de Aquiles se rompe por completo. Es una lesión agónica, de las peores que puedes sufrir. El pie se queda sin ninguna capacidad de empuje. Y lo que narran los documentos sobre los minutos siguientes es pura ciencia ficción. Con el tendón destrozado, se niega a salir en camilla. Se pone de pie, tira los tiros libres, los anota y sale de la cancha caminando por su propio pie. Es el instinto competitivo llevado al extremo absoluto. Pero el texto destaca que el verdadero hito no fue ese momento frente a las cámaras. No. Fue lo que pasó justo después, en la sala del entrenador con sus hijas presentes. Esa escena es durísima. Hay un cambio de rol instantáneo. Sí, el experto implacable se transforma en un líder paternal. El instinto asesino se apaga. O sea, sus hijas lo ven derrotado, con una herida terrible, y él se niega a que ese obstáculo paralice a su familia. La frase que les repite machaconadamente es: estará bien, papá estará bien. Decide en ese mismo instante operarse y retirarse bajo sus propios términos. No permite que la adversidad dicte su final. Exacto. El verdadero ganador lidera con el ejemplo, especialmente frente al colapso total. Toma el control absoluto de la narrativa, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas estas piezas, la mentalidad de un ganador de la que hemos hablado hoy no es un póster motivacional vacío. Para nada. Es un proceso diario de 20 años basado en una autoevaluación muy cruda, en la muerte del ego ante el fracaso y en sacrificar lo cómodo por lo extraordinario. Y hay una reflexión final que me gustaría dejar sobre la mesa, que aunque no está literalmente escrita en los textos, nace directamente de ellos. A ver, cuéntame. Si Kobe Bryant veía sus carencias físicas no como una excusa, sino como el plano exacto para saber qué tenía que estudiar y mejorar, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma lente quirúrgica a nuestros propios fracasos diarios? Ostras, darle la vuelta a la tortilla por completo. Exacto. Y si nuestro mayor defecto o esa inseguridad que intentamos esconder es en realidad el mapa exacto hacia nuestra versión más obsesiva y brillante. Me parece una forma espectacular de verlo. Cambiar el chip de la vergüenza por pura curiosidad analítica. Tal cual. Cuestionar nuestra propia jaula. Pues con este pensamiento nos despedimos hoy. Ha sido un auténtico placer desgranar todas estas ideas. Un análisis fascinante. Nos vemos en el próximo y a seguir cuestionándolo todo. Chao. Hasta la próxima.